¿En alguna ocasión has pedido que alguien ore por ti? ¿En alguna ocasión has tenido una necesidad de que alguien hable con Dios y que ponga delante de Él la necesidad que tú tienes? Hay veces que nosotros hacemos peticiones, agradecimientos en la iglesia, en diferentes grupos, nuestros grupos, escuela sabática y demás. Pero imagínate que Jesús ore por ti. Imagínate, qué especial sería esto, que Jesús ore por ti. Pues esto ya pasó. Y pasó justamente cuando Él estaba aquí con sus discípulos, que Él hizo una oración al cielo por ti, para mí y para todos. Y hoy queremos descubrir cuál es la oración de Jesús. ¿Qué dijo en esta oración? ¿Qué le pidió a Dios por nosotros? ¿Qué fue lo que dijo? Y sobre todo, ¿qué es lo que desea que nosotros hagamos y que busquemos? Bienvenido a Un Inverso Más. Estamos súper contentos de que estés con nosotros otro capítulo más para analizar los últimos momentos de Jesús antes de su sacrificio en la cruz y su muerte. Y por supuesto, su resurrección, te hago spoiler alert. Y así que vamos hoy a hablar de esa oración tan especial de Juan 17. Recuerda que este proyecto viene hacia ti gracias al Departamento de Jóvenes Adventistas de España y la editorial Sé Feliz. Y que por supuesto, tanto para orar, como para pedir, como para agradecer, siempre es bueno hacerlo con tus amigos y amigas. Así que amigos, ¿cómo estáis? Hola, ¿Estáis bien? hola, Muy ¿Estáis bien. contentos? Muy bien. Después de introducción larguísima de mi parte. No, muy bien, muy bien. Es la oración de Jesús. Excelente. Gracias por estar aquí, gracias por otra semanita más. Espero, oro por Sí, por vosotros invitarnos. y nos encantaría orar por ti también. Déjanos aquí abajo tus agradecimientos y peticiones, que nos encantaría poder orar por ti, nos encantaría que nos dejes aquí tus oraciones. Oye, ¿por qué quieres que oremos por ti? Y nosotros, te lo prometo, esta semana nos dedicaremos a orar por ti, por tus peticiones y también agradecer al Señor por lo que tú nos cuentes. Quiero preguntaros, ¿cuál es la oración A ver. más especial que Suspenso, recordáis suspenso. que alguien haya hecho por vosotros o que vosotros mismos habéis hecho a Dios? ¿Recordáis alguna oración en particular que habéis dicho, esta oración es como que una oración que vosotros habéis hecho a Dios o que alguien ha hecho por vosotros? Que le habéis pedido a una persona o que alguien os ha tocado el hombro y ha orado por vosotros. O que vosotros habéis hecho por alguien, ¿eh? También es interesante. O que vosotros habéis hecho por alguien. ¿Recordáis alguna oración en particular? Sí. Dale, Diandra. Sí, es que estoy recordando, son muchas oraciones a lo Bueno, largo. pero cuenta la que quieras. Pero yo creo que la que ha sido más significativa para mí y siempre la recuerdo y a partir de ahí yo también he aprendido a orar por las personas, a interceder, ¿no? Es que recuerdo que cuando me bauticé pequeñita, 14 años, siempre tenía de los líderes de la iglesia, se acercaba uno o dos y me decía, estoy orando por ti, para que tu fe no falte. Y es como, o sea, Muy lindo. eso. Sí, muy bonito. Entonces, para mí fue como muy significativo y muy bonito saber que alguien estaba pendiente de mí, ¿sabes? De no solo dependo de yo, mi vida, mi creencia, ¿no? Mi fe en Jesús. No, sino que hay una comunidad, hay gente que se preocupa en realidad por ti y que se acerquen y te lo digan, estoy orando por ti. Para mí, eso, pues, no sé, ha sido como que me ha llenado el corazoncito en ese momento y también he aprendido a, si siento la necesidad de orar por alguien, acercarme y decir, estoy orando por ti. Bien. Ha sido muy Qué bonito. chulo, qué Sí, bonito, muy qué bonito, bonito. qué bonito. Hashtag estoy orando por ti. ¿Alguien más? ¿Alguno más? ¿Se acuerda? Yo, por ejemplo, siempre que estoy conversando con alguien, muy amigo mío, y me cuenta un problema y le digo, oye, te voy a tener en mis oraciones, voy a orar por ti, ¿sabes? Porque sé que lo necesita y sé que va a haber una respuesta favorable, ¿sabes? Sí, me gusta siempre decirlo eso y la persona pues como que se siente más como en paz, ¿sabes? Como dice, oye, gracias. Sí, es un detalle, es una práctica, es un grande. detalle importante, sí, Sí. totalmente. Pero cuando lo dices es muy significativo. Sí, ¿sabes? totalmente. Para la persona muy Impacta. impacta, exacto. ¿Tú, Jimmy, te acuerdas de alguna? A ver, estaba tratando de recordar, pero bueno, hace unas semanas, bueno, aproximadamente, salimos con unos hermanos de la iglesia a repartir unos libros. Entonces, esta es una muy linda experiencia, les recomiendo que lo hagan, chicos. Yo creo que no sé si había salido específicamente a repartir estos libros, pero ya había salido otras actividades, pero esta fue muy significativa para mí porque hablamos con muchas personas y a mí me llamó mucho la atención que hay personas que aparentemente están así como que muy serias a la defensiva, pero cuando tú empiezas a hablar con ellas y te empiezan a contar sus problemas y tú te das cuenta y dices, wow, pero es que no parecía simple impresión. Entonces pasaba mucho que cuando nos contaban sus problemas y luego le decíamos, voy a orar por ti, o sea, yo veía ese rostro como que esa muestra de agradecimiento y decía, wow, sí tiene sentido. Pero bueno, también
Y bueno, hilando esto un poco, también en alguna oportunidad, o sea, hace mucho tiempo, cuando alguien me decía voy a orar por ti, como que yo decía, bueno, o sea, pero no había visto la otra cara, ¿no? La otra cara que cuando tú le dices a una persona realmente voy a orar por ti, y esta muestra, o sea, que esta alegría que se observa, es muy lindo. Yo creo que orar por otra persona, o sea, que alguien te diga estoy orando por ti, es un gran gesto de amor y de cariño, creo. Eso, Tumo, te quiero. Sí, muy lindo. Buen Jimmy. ¿Tú, Diana, Yo te acuerdas? recuerdo, bueno, en general las oraciones de mi mamá. No sé si les pasa, pero la oración de mamá es como... Tienen un poder extra. Sí, es como que te atrapa, ¿sabes? Entonces, mami, te amo. Gracias. Oye, pues qué bonito, ¿no? Y justamente es esto, ¿no? Poder hablar de cómo Jesús ora por sus discípulos, cómo Jesús ora por nosotros, cómo Jesús se deja, ¿no? En Juan 17, una oración muy importante, ¿no? Porque en realidad, si vamos a Juan 17, es una oración que hace Jesús y cómo Juan es tan listo, ¿no? De poder describir esa oración, de poder acordarse de esa oración. Yo creo que incluso habla con los otros discípulos, ¿no? Oye, quizás no me acuerdo, pero ¿tú qué te acuerdas? ¿No? Es como que Juan trata de delinear para dejar esa oración bien hecha para poder dejarnos a nosotros cuál fue la oración de Jesús, ¿no? Y es muy bonito poder recabarla, poder recordarla. Y antes de eso me gustaría que también recordáramos algo muy importante, pero a través del juego. ¿Sabéis? Este libro que podéis ver aquí, que se llama Explorando el Antiguo Testamento, es un juego para poder llevar a tus viajes. Es un juego para poder jugar con tus chicos, para llevar a la iglesia, para jugar con amigos. Es en un solo libro, en este solo libro que veis aquí, tiene 6 minijuegos, 6 juegos diferentes que podéis jugar, y tiene aquí dentro las piezas que podéis guardar, tiene los dados, si podéis ver aquí los dados, súper chulis. Tiene de todo, y la verdad que está súper chulo porque es temático en el Antiguo Testamento, por tanto habla de Abraham, habla de Moisés, habla de Daniel, habla de la Biblia, diferentes lugares arqueológicos, habla de un montón de cosas súper chulas, así que no olvidéis que todo esto y todos estos juegos de mesa lo podéis encontrar allí en la página web de Safeliz, que os dejamos en la caja de descripción, para que en la caja de descripción podáis ver ahí todos los juegos y bueno, hay un montón de juegos que podéis comprar, regalar, y son un perfecto regalo de cumpleaños, o incluso de bautismo, ¿no? Incluso de tantas cosas, así que bueno, ya lo sabéis, podéis encontrar Safeliz y os dejamos aquí el link aquí abajo. Vamos a empezar con Juan 17. Jimmy, cuéntanos por favor. En Juan 17, 20 al 23, Vale, es un extracto de esta oración de Jesús, porque la oración de Jesús aparte es larga, ¿eh? Sí. Ya quisiéramos hablar tanto como Jesús. Porque Juan 17 es un capítulo muy largo, y ese capítulo largo es toda la oración de Jesús. Cuéntanos qué dice Juan 17, el 20 al 23, y qué fue lo que subrayaste, Jimmy. Vale, bueno, primero voy a leer toda la cita bíblica y luego ya voy a ir contándoles por qué subrayé y de qué color. Entonces, dice, bueno, aquí para entrar un poco de contexto, como dijo Josías, es literal todo el capítulo 17 es la oración completa de Jesús. Empieza Muy orando. buena. Sí, muy buena. Pero Veanla, qué chicos. oración, ¿sabes? Sí, Wow. empieza orando por él. Bueno, luego la última parte, para no hacer spoiler, la parte que me tocó es la parte que ora por nosotros. Y es muy lindo porque dice, pero no ruego solamente por estos, o sea, se refería a sus discípulos, porque previamente había orado por sus discípulos. Dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, para mí esto es de los extractos más lindos que tiene la Biblia. O sea, pensar que Jesús oró por mí, incluso, o sea, 2000 años antes, incluso antes que yo ni siquiera nací, ni siquiera existía. O sea, es demasiado lindo. Y bueno, yo he utilizado esta vez 4 colores, si no me equivoco. Entonces, subrayé en color azul la parte que dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, ¿por qué azul? Me parece una parte muy importante porque aquí nos está recordando que Jesús, como decía hace un momento, Jesús oró por nosotros. O sea, esta oración de Jesús me toca a mí, te toca a ti, Willy, te toca a ti, amigo, que estás ahí atrás de la pantalla. O sea, esta oración es muy linda. Y como ya lo habían mencionado en la intro, no hay un gesto más hermoso que alguien ore por ti, ¿no? Entonces, luego,
también he subrayado en color violeta dos partes que para mí son promesas muy lindas. Dice que también ellos sean uno en nosotros y la otra parte es yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Por qué es una bonita promesa? Porque Jesús aquí, primero que para entrar un poco en contexto, está orando por nosotros, pero por nosotros en general, o sea, buscando una unidad en nosotros. Pero no es una unidad cualquiera, o sea, no es una unidad cualquiera, porque está diciendo Jesús literal que ellos, o sea, nosotros estemos unidos al Padre y a Jesús. O sea, es una unión muy significativa, muy fuerte. O sea, es una unión, no, como decía, no es una unión simple, sino es una unión a Jesús. O sea, imagínense, o sea, Jesús está pidiendo al Padre que nosotros estemos unidos a Él. O sea, eso, cada vez que lo vuelvo a leer, o sea, me sigue pareciendo demasiado hermoso. Luego, subrayé en color naranja. En color naranja, precisamente la porción que sigue después de estas promesas, que dice, para que el mundo crea que tú me enviaste, y luego la porción que dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Perdón, chicos, que no estoy subrayando en orden, porque yo creí que, o sea, ¿por qué en naranja estas partes? Porque después de la promesa dice, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, y luego abajo dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. En naranja, porque para mí es un poco debatible, porque aquí Jesús literalmente está diciendo o está atando la credibilidad de su misión a nuestra unidad. Y esto yo porque creo que es debatible, porque si nosotros hacemos una introspección, yo me preguntaría y lanzaría esta pregunta, ¿realmente nosotros como el pueblo de Dios estamos unidos de verdad? Y sabiendo que Jesús ata su credibilidad y su misión a nuestra unidad. Entonces eso me deja mucho que pensar. Digo, wow, no sé. Es un poco debatible. Nunca lo había visto así. Sí. Es tremendo lo que dice ahí. Ahí, bueno, lo dejo para que lo piense. Luego, subrayé en color verde. Sí, en color verde. La porción que dice, yo les di la gloria que me diste. Y esto a mí me choca, pero en el buen sentido, en el buen sentido. Porque si recordamos, todo este capítulo habla de la oración de Jesús. Pero en el versículo 5 específicamente, Jesús está orando al Padre para recuperar la gloria que Él había dejado en el cielo para venir por nosotros. Está pidiendo recuperar la gloria. Y luego en este versículo está diciendo que esta gloria que la ha recuperado del Padre, que nos lo está dando. Y así, de gratis. O sea, sin merecerlo, no se lo está dando. A Jesús le costó, esta gloria le costó la cruz. Y a nosotros nos lo da gratis. Entonces, wow. Y bueno, pero también aquí es muy importante, y porque la fracción anterior que les dije, si realmente nosotros estamos cooperando para que el mundo crea, pero en esta parte me hace cobrar como que un poco la esperanza, porque Jesús está diciendo que, bueno, voy a leer esta parte todo completa, que dice que la gloria que me diste para que sean uno. O sea, está diciendo que finalmente nuestra unidad, y aquí sí me llena de esperanza, porque finalmente nuestra unidad no depende de nosotros, sino de la gloria que Jesús ya nos la dio. Entonces ahí como que yo recuerdo por un poco la tranquilidad y digo, wow, bueno, entonces ahí sí puede ser, ¿no? Y bueno, eso es lo que he subrayado. Vaya, Jimmy, Buenísimo. te aplaudimos, amigo. Pongan aplausos en el chat. Aplausos en el chat. Muy bueno, Jimmy, muchas gracias. Un análisis muy profundo de solo 3 textos bíblicos. Y aquí es donde justamente siempre me gusta recordar que no es la cantidad, sino la calidad de nuestra lectura, ¿no? No es leer 4 capítulos diarios, sino quizás con 3 versículos bastan, mientras que realmente nos aporten profundidad a nuestro estudio de la palabra y que eso nos llene una relación profunda con él. Así que muchas gracias, Jimmy. Ha sido muy bonito poder escucharte y poder analizar estos textos bíblicos. Vamos a avanzar un poco en el estudio con Diana. Y Jesús empieza la oración, Diana, pidiendo algo breve e inesperado en sí mismo, ¿no? Pide o sea, pide por vida eterna, pero ¿cómo define esta vida eterna? Cuéntanos un poquito sobre ello, amiga. Vale, vamos a leer Juan 17 del 1 al 5. Dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano
para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorificaré en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícate tú, Padre, justo a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Amén. Pues el texto responde muy claro, muy clara la pregunta. Pero igualmente hay algo que me encanta o me llama mucho la atención, que es la palabra glorifícate. En los primeros versículos y bueno, ya al final también, lo menciona bastante. ¿Y qué es glorifícate? A ver, en este contexto significa que revela la naturaleza y el carácter de Dios. O sea, cuando el Señor Jesús estuvo presente en la tierra, Él reveló el carácter de Cristo, cómo es Cristo. Bueno, perdón, cómo es Dios. Bueno, ustedes entendieron. Luego dice, cumple con la misión divina, el Evangelio, les habló, y establecer una relación de unidad entre los creyentes, la hermandad, la relación de contigo, con ustedes, ¿no? Esa unidad. Reflejando así la gloria de Dios en el mundo. Entonces, cuando el Señor le dice, en la oración que le dice a Dios, glorifícate, es eso. O sea, resume todo esto. Es el Evangelio, es la unidad, es mostrar a ese Padre amoroso acá. Así que, respondiendo también la duda de la vida eterna, que cómo define la vida eterna, la resumimos en que es conocer a Dios y a Jesús. Como dice el texto 3. El versículo 3. Literalmente. Que conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿cuál es la vida eterna? Cuando conocemos al Señor. ¿Qué es conocer a alguien? Pues cuando tú sabes quién es, qué hace, cómo se mueve, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decir que conozco a Jimmy porque se llama Jimmy, porque Valenza, porque dirige escuela sabática. Porque lo has visto comiendo mucho. Exacto. Eso no lo veía. Pero, por ejemplo, hasta hace unas semanas sabía o supe que eras ingeniero. Ya. Entonces, eso fue a través del conocimiento, hablando, interactuando contigo, acercándome a ti. Entonces, lo mismo con Dios. ¿Cómo lo conocemos? Pues estudiando su palabra, orando, hablando con Él. Y asimismo, pues, dice que ya con eso, pues, también tenemos la vida eterna. Muy bonito, porque Sí, amén. si te das cuenta, muchas veces cuando hablamos de la vida eterna parece o creemos que es un lugar físico, ¿no? De hecho, cuando hablamos del cielo, siempre hablamos de un lugar físico, siempre hablamos como que, bueno, y de hecho es justamente un argumento que utilizan muchos los agnósticos y los ateos, ¿no? ¿Dónde está el cielo, no? Porque claro, si tiramos para arriba y tenemos muchos análisis y se puede llegar a ver con telescopios gigantes y tú ves ahí, no ves a Dios, ¿no? O sea, es como que si tú eres un panorámico no encuentras a Dios. No creo que esté escondido detrás de Venus, ¿no? En plan, aquí estoy, pero no. Y ves lo inmenso que es el universo y ahí está el tema, ¿no? O sea, ¿qué es el cielo, no? Aquí lo define perfectamente, es una relación. Y de hecho, cuando se nos habla de la Nueva Jerusalén, si habéis cuenta en estudiarlo, el capítulo pasado habla de la tipografía de Apocalipsis, pero si vais a Apocalipsis y habláis de la Nueva Jerusalén es un cubo. Porque dice que su altura, su anchura, todo es igual. Entonces, claro, ¿la Nueva Jerusalén es un cubo? Pues probablemente no viviremos en un cubo. Lo que está hablando justamente es que nosotros estaremos en un mundo, nosotros estaremos en un sitio que será Nueva Jerusalén, que será equilibrada y plena en todas partes, será perfecto en todos los sentidos. Pero que después esta tierra será después nuestro hogar, después de 1000 años, cuando sea restaurada. Por tanto, ¿qué es realmente? No es un lugar físico el cielo, es una relación personal con Jesús,
inquebrantable e inseparable. Y eso es lo importante que nos define aquí, ¿no? Decirnos, la vida eterna es una relación, de que no importa dónde estés, no importa tal, que esa relación sea unificada otra vez con Dios. Así que muchas gracias, Diana. Ha sido muy bonito poder estudiarlo y analizarlo. Y vamos a avanzar con Viandra, porque Jesús ora a Viandra para que sus discípulos estén en el mundo, pero no que sean del mundo, ¿no? Y esto es muy, muy bonito poder entenderlo. Yo creo que esto contrasta muchas veces con el peligro o el miedo que muchos han tenido de que no salgamos fuera, de que no tengamos relaciones, sino que al contrario, Jesús nos incita a estar en la sociedad, a convivir. ¿Qué significa esta paradoja y cómo la podemos vivir hoy sin aislarnos, pero no mezclarnos? Bueno, quizás es complicado el equilibrio. Cuéntanos. Sí, a ver, el análisis que he hecho de esta... A ver, yo creo que lo primero es ponernos un poco en contexto, ¿no? Como decía Jimmy, a mí me encanta ponerme... A ver, nos ponemos en contexto. Para entenderlo. Estamos en el capítulo 17, ¿no? Donde Jesús se ve claramente como todo el rato le está diciendo al Padre como a los que me diste, a lo que me has dado. Estos que me has dado, estos que me... O sea, siempre repite eso, se ve en muchos versículos, ¿no? Entonces es como que nos da a entender que Dios había preparado a los discípulos para que en el momento justo cuando Jesús llamara a cada uno, ellos ya tuvieran el corazón listos para escuchar ese llamado y atender a Jesús. Entonces es como, vale, a los que tú me diste, le dice Jesús al Padre, yo los he cuidado. Yo les he hablado, les he dicho todo lo que va a pasar, les he cuidado mientras he podido y les he instruido en lo que he podido. Y en este momento en específico Jesús está rogando por sus discípulos. Me voy a centrar en los versículos del 15 al 17, ¿vale? Donde, es que creo que hasta me lo he aprendido, que dice, es que me ha gustado bastante porque Jesús ruega al Padre de una manera que le dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y luego dice, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, estos 3 versículos son muy poderosos porque básicamente Jesús comienza rogando al Padre por ese grupito de discípulos que tenía una responsabilidad tan grande y Jesús lo sabía. No había televisión, no había internet, no había forma de que el evangelio se extendiera por todo el mundo. Ellos tenían una responsabilidad, además de las mujeres y también, ¿no?, el resto de personas seguidores de Jesús, pero en ellos sobrecaía un peso bastante importante, que era llevar el mensaje, el evangelio de Jesucristo a todo el mundo, que gracias a eso hoy también nosotros conocemos esa verdad y podemos aferrarnos a eso. Pero es que luego Jesús hace como un énfasis, ¿no? Ellos no son del mundo, como yo tampoco. Es como, Señor, papá, tú sabes que ellos no son de aquí, pero yo no quiero que los quites. Yo quiero que tú les guardes del mal. Dentro del grupo de discípulos sabemos que hubo disensiones, quizás había pues una pelea de orgullo, ¿no?, de quién iba a mandar más. Entonces Jesús no quería que eso estuviera dentro del grupo de sus discípulos que iban a tener una misión tan importante. Y ya llega un momento del versículo 17 donde le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, santifícalos, apártalos para un uso sagrado, ¿no?, que es lo que significa santificar. Jesús quería que ellos estuvieran en el mundo, pero que cumplieran con una misión súper importante. Y lo mismo nos dice a nosotros, que es lo maravilloso y lo lindo de estos versículos, que no solamente se centran en los discípulos de ese momento, sino que también se extienden a nosotros hoy. Y para cada uno de nosotras está este llamado de santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, Señor. Cuídalos, guárdalos. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué significa esto de, vale, estamos en el mundo, pero no podemos mezclarnos, pero tal cual es la paradoja aquí? Que si tú, querido amigo, que estás aquí en el mundo y conoces el Evangelio de Cristo, tanto tú como yo estamos llamados a ser cartas leídas, a ser la sal de la tierra, a ser la luz del mundo. Tenemos una palabra preciosa, maravillosa, un mensaje tan lindo que llevar al mundo. No podemos mezclarnos, no podemos ser desabridos, ¿no? Porque si la sal, si somos la sal de la tierra, tenemos que llevar al mundo eso que Jesús quiere que llevemos. Y si nos mezclamos con el mundo, lamentablemente, eso no lo podremos hacer. Por eso me quedo con las palabras, ¿no?, que decía que Jesús lo que quería era que en realidad el grupo de discípulos estuviera unido al Padre, así como Jesús y el Padre tenían una relación tan linda y tan maravillosa, ¿no? Pues lo mismo quiere para nosotros hoy, que cada uno de nosotros tenga esa conexión con Dios, tenga esa vivencia
tan pura y tan real con nuestro Padre, de manera que podamos estar santificados en Él, pero a la vez llevar esa palabra de aliento, esa palabra vivida, esa carta leída para el mundo. Y ya está. Eso es lo que he podido reflexionar sobre estos versículos. Vaya, Bonito, tremendo. vaya, qué importante, ¿no? Poder ver desde este prisma, ¿no? Entendernos como personas que no estamos yendo a los montes, ¿no? Hay un cantante cristiano que me encanta, que es Jesús Romero, que tiene una canción justamente sobre esta, ¿no? Que dice, o sea, claro, yo me puedo ir al monte, pero luego ¿quién va a predicar, no? O sea, si no, vamos al monte para no contaminarnos, pero al mismo tiempo ¿a quién le predico? A los ciervos, a los árboles del campo, a las piedras. Pues al final estamos llamados a esto, ¿no? Y hoy en día a veces hay tanta urgencia por irse al monte y tantas personas que predican tanto de irse al monte, y al final quizás no es el momento de irnos al monte, ¿no? Sino que seguimos con nuestros trabajos, seguimos con nuestras vidas y podemos seguir teniendo una relación profunda con Jesús a través de nuestras vidas y al mismo tiempo compartir y no ser esas cartas leídas alrededor del mundo, ¿no? Sí. Así que, bueno, estamos llamados a eso. Y vamos a Willy. Cuéntanos, por favor, amigo, porque Jesús también ora por nosotros pidiendo de la misma unidad que existe entre Él y el Padre, ¿no? Un poco ya lo que nos ha mencionado un poquito Jimmy, nos ha mencionado Biandra. Pero ¿qué significa verdaderamente? Quiero que profundices sobre la unidad que podemos vivir con el Padre y cómo se debe ver reflejar nuestra vida hoy en día, esa unidad que podemos tener con Él. Tremendo. La segunda pregunta es, lo que siempre nos preguntamos en la iglesia. Pero primero vamos a entender cómo es esa unidad entre el Hijo y el Padre, ¿no? Se caracteriza por varios aspectos. El Padre y el Hijo comparten la misma misión, ¿no? Eso tenemos claro. ¿Y cuál es? Glorificar a Dios y salvar a la humanidad. Tenemos 2 versículos, no lo vamos a buscar, pero amigo, te invito a que lo busques. Juan 5:19 y Juan 6:38. ¿No? La misión es glorificar a Dios y salvar a la humanidad. Esa es la misión del Padre y el Hijo. Y luego también existe una relación perfecta de amor mutuo entre los dos. Lo hemos leído cantidad de veces. Esto lo puedes leer en Juan 17:24. Y Jesús siempre habla y hace la voluntad del Padre. ¿Ves? Esa unidad. Esto está en Juan 8, 28 y 29. Y otra cosa muy importante. El Padre sigue siendo el Padre y el Hijo sigue siendo el Hijo. Son personas distintas, pero perfectamente unidas en voluntad, en amor y en propósito. Por eso cuando Jesús pide que sus seguidores sean uno, no está diciendo que todos sean idénticos, que yo sea idéntico a él, ¿no? Sino que vivan en esa misma armonía que vive el Padre y el Hijo. ¿Vale? Hasta ahí entendemos entonces qué significa esa unidad entre el Padre y el Hijo. Y ahora viene esa pregunta. ¿Cómo debería verse hoy en la iglesia? Y tú empiezas a recordar y dices, wow, es que no lo he visto. Jesús dice al mundo que conocerán a sus discípulos por el amor que se sienten los unos a los otros, ¿no? Y a veces en la iglesia dicen, Lo primero es amor genuino entre los creyentes, ¿vale? Jesús dijo que el mundo conocería a sus discípulos por el amor que se sienten unos a otros. ¿Qué tal me llevo con mi amigo, que se me ha ido el nombre completamente? Jimmy. Encima es súper parecido a ti, ¿sabes, Willy? O sea, es un lapsus. Solamente cambia la... ¿Qué tal me llevo con Jimmy? Mucha con unidad Diana? todavía, Willy, mucha unidad todavía. Recién me doy cuenta, No hay güey. unidad. Contigo Josías, contigo Yandra, ¿sabes? Y luego otra cosa muy importante, humildad y servicio. En lugar de competir por posiciones o reconocimiento en la iglesia, que muchas veces caemos en eso, los creyentes deberíamos buscar servir. Servir, eso es lo primordial. Desde el que digamos que supuestamente tiene el cargo más importante, según entendemos algunos, hasta el más bajito, servir, ¿sabes? Amén, hermano. Y otra cosa, la fidelidad a la verdad bíblica. La unidad no se basa en ignorar la verdad para evitar conflictos, ¿no? En la misma oración, versículos 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. La unidad cristiana siempre está unida a la verdad de Dios. No por evitar conflictos, pues
voy a evitar o voy a ocultar cosas, ¿sabes? Y otra cosa muy importante, cooperación en la misión. Tenemos diferentes dones, diferentes ministerios, funciones, pero todos trabajan bajo un mismo propósito, que es anunciar el Evangelio, ¿no? Y edificar el cuerpo de Cristo. En otras palabras, la iglesia refleja la oración de Jesús cuando personas de diferentes lugares, de diferentes personalidades, culturas y dones permanecen unidas por el Evangelio y se aman sinceramente y se aprenden los nombres correctamente. Esa clase de unidad es un testimonio visible para el mundo de que Jesús fue enviado por Dios. Entonces, es una oración práctica al final de cuentas, ¿sabes? No, y al final date cuenta que si nada puede llegar a unir a una persona de una ideología política de izquierdas, de derechas, quizás incluso hay rivalidades entre naciones, ¿no? Argentinos, brasileños, tantas cosas así por el estilo. Y ojalá que solo Cristo logre esto, ¿no? O sea, porque solo Cristo puede llegar a unificar a personas tan diferentes, tan dispares, y es un milagro en sí mismo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, muchas veces lo he predicado, decir, es que lo que no podemos hacer es frustrarnos o fracasar o llegar a un punto donde no entendamos o no querramos que Cristo haga una diferencia clara. No es unión en la diversidad, es unión en la disparidad que nosotros somos. Exacto. Y solamente ese milagro de unión puede tenerlo este mensaje del Evangelio, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, cuando se hace una actividad de salida. Yo vengo de una iglesia pequeña y claro, cuando decíamos, hermanito, vamos a salir a repartir libros o vamos a salir el Global Youth Day con los carteles, oramos por ti, no sé qué. Y la iglesia, sí, vamos, no sé qué, se animan todos, ¿sabes? Que luego a lo mejor alguien ha discutido con alguien o no sé, pero dejan todo eso al lado y se vuelcan en la misión, ¿sabes? Y la pasamos tan grande y nos unimos más entre los unos y los otros y ya no solo eso, sino también predicamos el Evangelio, ¿sabes? Y unificamos en el cuerpo de Cristo. Es hermoso esa experiencia. Y sabes, lo interesante de esto es que cuando está unido la iglesia, se nota afuera. Se nota, o sea, y nosotros somos testimonios vivos de lo precisamente de la misión de Jesús. Pues eso, no somos cartas leídas. Eso, es justamente lo que comentaba antes, que cuando existe esa unidad, cuando el Espíritu Santo, el mismo Dios, está entre nosotros, se cumple esa misión. ¿Por qué? Porque es Él el que está dirigiendo todo, en todo momento. Claro, porque alguien que no conoce mucho de la Biblia y estas cosas que nosotros tenemos el privilegio de conocer, ellos cuando nos ven a nosotros, o sea, nosotros somos, literal, somos embajadores de Jesús. Entonces, si nos ven en nosotros desunión, pues, ¿qué pueden esperar, no? O sea, ¿con qué ánimos ellos un día buscarían de Jesús? Si están viendo a nosotros así. Totalmente. Es que esta oración es una oración muy, muy práctica. Si no hay esa práctica, olvídate de la teoría, no es suficiente, ¿sabes? Pues muy bueno, muchas gracias. Ha sido muy bueno analizar la oración de Jesús. Seguramente se nos quedan muchas cosas y es ahí donde, amigo, amiga, que nos estás viendo, de donde quiera que nos ves, de todas las zonas de España, quizás también de toda Latinoamérica, nos encantaría que aquí abajo nos pongas qué detalle crees que se nos ha olvidado. ¿Qué cosas crees que más te gusta de esta oración? ¿Cuál es tu versículo favorito de esta oración? ¿Cuál es la reflexión más importante que tú crees que sacas de esto? Así que nos encantaría leerte y complementar y dialogar todos juntos en comentarios. Gracias por estar con nosotros otra semana más. Gracias por acompañarnos. Gracias por darnos la oportunidad de estar contigo semana a semana estudiando y dialogando contigo. Y nos vemos el próximo sábado a las 4 hora España. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.